A sus 65 años, Tableros Tradema es una de las empresas más veteranas de Valladolid y todavía hoy un símbolo de su fortaleza industrial. Es fácil que alguno de nuestros muebles, suelos, puertas o molduras estén fabricados con sus tableros de fibras y a su producción se puede decir que dedican las 24 horas de los 365 días del año. La madera que traemos nosotros son de repoblaciones. Esto es un cultivo, lo mismo que cultivas lechugas. Y esta astilla pasa después a la fábrica, donde pasa por un digestor y un proceso de desfibrado, donde se obtiene la fibra de la madera. De lo que va a estar compuesto nuestro tablero. Y la astilla pasa entonces entre uno y otro, ¿no? Pasa entre uno y otro, como está girando, hace un efecto tijera y va cortando. Tal y como sale aquí, pero prensado, va a ser lo que reciba nuestro cliente final. Esta empresa ha sido reconocida recientemente como una industria 4.0. ¿Eso qué significa? Recibir información en tiempo real sobre el estado y poder corregir sobre la propia marcha algunos de los defectos o incluso adelantarnos a algunas averías. Comienza Hecho en Castilla y León. Hoy conocemos una industria 4.0 y no lo decimos nosotros, sino el jurado de un prestigioso premio nacional que acaba de recibir, Tableros Tradema. Las fábricas 4.0 son las fábricas de la cuarta revolución industrial que consigue conectar el mundo real con el digital. De aquí salen cada año 6.000 camiones cargados de tableros para la industria del mueble. Hola Alberto, buenos días. Hoy Tableros Tradema, antes Tafisa y siempre una de las industrias más veteranas de Valladolid. Sí, ya hemos cumplido 65 años en esta fábrica. De hecho, he leído que pertenecemos al primer plan de expansión industrial en Valladolid y que de aquellas tres empresas, que creo que eran Nicas, Endasa y Tafisa, somos los únicos sobrevivientes. La historia es muy larga, ha habido muchos productos, pero estamos orgullosos de que 65 años después la fábrica sigue con mucha energía. ¿Hoy qué se hace aquí en concreto? Esta es una fábrica especializada en tablero de fibras delgado. Muchos de los muebles que compramos habitualmente están hechos con estos tableros, ¿no? Sí, la gente no es consciente de cuánto tablero hay en su casa. Por supuesto los muebles, pero también las puertas, los suelos, las molduras. Hay muchas cosas que se hacen con tablero. A todas estas industrias es a donde va vuestro producto, ¿no? ¿Por dónde están vuestros clientes? Efectivamente. Digamos que no fabricamos ningún producto que te puedas encontrar en el supermercado. Nuestros clientes son los que hacen los productos finales. Están en España y Portugal. Casilda, ¿qué tipo de madera llega aquí para hacer tablero? Pues la madera que compramos aquí es la madera que hay en la zona en Castilla y León. Los pinares de pino piñonero de Valladolid, los pinares que hay de pino pinaster en Segovia y luego todas las repoblaciones que se han hecho pues en los páramos de León y Palencia. Son troncos, me comentabais, que no sirven para otros procesos productivos, digamos, los que llegan aquí. Sí, en el monte se selecciona la madera y entonces la madera que tiene una aplicación más noble se selecciona para ese tipo de aplicación. Entonces puede ser para chapa plana, para puntales, para postes, la madera gruesa pues para industrias de primera transformación de la madera como serrerías donde se sacan tablas y tablones y todo lo que no vale pues porque es madera torcida, madera muy delgada o ramas, pues es lo que se aprovecha aquí porque nosotros en el proceso de producción de tablero lo que se hace es que se astilla. La madera que traemos nosotros son de repoblaciones. Esto es un cultivo, lo mismo que cultivas lechugas. O sea, no se van a extinguir los bosques porque consumas papel, sino al contrario, digamos, cuanto más papel produzcas, más bosques se plantarán. ¿Qué cantidad de madera llega aquí entonces? Al día llegan unos 40 o 50 camiones de rollo y unos 20 de astillas. Y los troncos también se convierten aquí en astillas, digamos que es vuestra materia prima, ¿no? Sí, los troncos, como proceso? habéis visto, se descargan en la mesa de alimentación, donde de ahí pasan al tambor descortezador, donde se le quita la corteza la usamos como combustible en la caldera y el tronco ya descortezado pasa a la astilla
por un digestor y un proceso de desfibrado donde se obtiene la fibra de la madera, que es con la cual se fabrican los tableros. Ángel, y aquí la madera es la materia prima, pero también la fuente de energía. Así es, porque nosotros no desperdiciamos nada. Toda la madera que entra o bien se utiliza para producir el tablero o bien como combustible. Toda la corteza, que no puede formar parte del tablero, viene a esta planta de energía donde generamos toda la energía térmica del proceso. Nuestro impacto en la atmósfera de CO2 es cero, porque el CO2 que se emite en la combustión es el mismo que durante toda su vida ha absorbido el árbol en el bosque. ¿Qué cantidad podéis estar utilizando de corteza para Pues generar toda esta energía? Unas 5 toneladas por hora. Esta es la astilla, Ángel, tal y como entra a la planta ya lavada, ¿no? Sí, esto es la astilla de la que partimos y entonces lo que necesitamos es llegar hasta el tamaño de fibra de lo que va a estar compuesto nuestro tablero. Madre mía, son pelillos absolutamente Es muy finos fino. y cortos. La gran ventaja que tiene este tablero es que al ser la fibra tan pequeña se mecaniza muy bien porque no va a astillar, se Luego, pinta muy bien. En las industrias a las que va el tablero te refieres, ¿no? Las Exactamente, industrias del mueble. nuestro cliente, ¿Y cómo llegamos de esta astilla a esta fibra? que en este equipo que tenemos detrás es como una olla a presión, como las ollas a presión que tenemos en nuestra casa, pero con más presión todavía. Y al final una olla a presión se utiliza para cocinar más rápido. Claro. Pues en este caso es lo mismo. Se trata, bueno, pues de ablandar, ¿no? La Eso es. astilla. El pegamento natural de la madera es la lignina. Como una especie de resina, ¿no? Exacto. Entonces, por encima de 140 se reblandece y es más fácil cortarlo. Se hace con unos discos como estos. Se compone de un estator que está fijo y por donde está entrando la astilla, y ese estaría enfrentado a él. Giraría con ese motor a una distancia de 1 milímetro. Y la astilla pasa entonces entre uno y otro, ¿no? Pasa entre uno y otro, como está girando, hace un efecto tijera y va cortando. Y el tercer componente que tenemos aquí, ¿qué es y en qué momento entra en el proceso? Bueno, pues esto es una resina de tipo ureica. Para lo que sirve es para unir unas fibras con otras y dar al tablero la resistencia y las propiedades finales que demandan nuestros clientes. ¿Cómo continuamos, Ángel? Bien, pues después del lavado y el desfibrado y el encolado de la fibra, lo que tenemos que hacer es quitar todo el agua que trae la madera, porque la madera viene a veces hasta el 100% de humedad. Para eso lo que tenemos que hacer es introducirlo en un transporte neumático, en un secadero que le llamamos de tipo flash, porque es muy rápido como evapora el agua. ¿Cómo de rápido? ¿A qué velocidad? Pues en 3 segundos pues unas 16 toneladas de agua son evacuadas de la madera. Y Así ese de rápido. proceso es todo este vapor que estamos viendo, que Exacto. nadie confunda con humo, por favor, ¿no? Exacto. Y nos da mucha información de cómo va a hacer. ¿Ah, sí? Si ese vapor de agua es una columna muy alta, es que va a ser bueno. Cuando tira para abajo, Hoy no, ¿eh? va a cambiar el tiempo, ya te puedes ir echando el abrigo que va a empeorar el Qué tiempo. curioso. Comentábamos antes, bueno, pues que injustamente la industria es tratada a menudo como un proceso muy contaminante, y lo cierto es que toda la industria ha hecho un esfuerzo en los últimos años, por normativa también, pues por mejorar en este sentido, ¿no? Y cada año son más estrictos y tenemos que ir haciendo continuamente cambios en los equipamientos para cumplir con toda esa legislación. La industria trae mucha riqueza y mucho conocimiento, entonces también queremos que se valore eso y que estemos orgullosos de tener industria. Ángel, parece una masa para hacer bizcochos. Parecido, sí. Una vez que hemos desfibrado, encolado y secado, de lo que se trata es de esa masa, como dices tú, que aquí lo llamamos manta, sea lo más homogénea posible, tanto en el ancho como en el largo, porque ya tal y como sale aquí, pero prensado, va a ser lo que reciba nuestro cliente final. ¿Y eso cómo se consigue? ¿Con estos rodillos? Sí, este rodillo va comandado con una báscula que nos está diciendo el peso que necesita para la densidad del tablero que queremos.
Entonces, por el otro lado del rodillo tenemos más altura de fibra y él lo que está haciendo es un peine, está peinando. Y entonces esa fibra va a retornar otra vez al proceso anterior. En función de la densidad o del peso, ¿cuántos tipos diferentes de tableros hacéis? Trabajamos entre 2 milímetros de espesor y 12. Hemos visto, Ángel, cómo la manta pasa por unas cintas y se va afinando. Sí, es la preprensa. Y lo que tratamos es esa manta tan esponjosa que has visto, tiene mucho aire, tenemos que quitar esa cantidad de aire para que luego en la prensa no sople y no se estropee el tablero. Para que te hagas una idea, antes de entrar tiene 100 veces más de espesor que el tablero final. 100 veces más. 100 veces más y aquí va a tener 10 veces más. Chicos, buenos días. Buenos días. Todo el proceso productivo que hemos visto se controla desde esta sala, ¿no? Sí, este es el cerebro de todo el proceso. Aquí lo que tenemos es pantallas con todas las partes del proceso, los indicadores de temperaturas, de presiones, de humedades, y nos permiten controlarlos, las velocidades desde aquí, de manera remota. Esta empresa ha sido reconocida recientemente como una industria 4.0. ¿Eso qué significa? Tener un gemelo digital de la línea, del proceso de producción, que nos permita recibir información en tiempo real sobre el estado y poder corregir sobre la propia marcha algunos de los defectos o incluso adelantarnos algunas averías, porque nos basamos en modelos predictivos. ¿Eso significa que el proceso no va a fallar nunca? No, lo único que vamos a tener una información por anticipado para corregir ese fallo o evitarlo, o planificar una parada programada donde podamos solucionarlo. Dicho, Ángel, que estos tableros son hasta 100 veces más finos que la manta que se formaba con la fibra. En un inicio, sí. Esto es porque han pasado por varias prensas, ¿no? La preprensa, que le quitamos un poquito el aire y ya lo dejo solo en 10 veces más de espesor, y ya la final, que es la importante, que es donde además de esa presión metemos calor. Y entonces esa humedad que hemos dejado en el tablero después del secadero es la que nos ayuda a transmitir el calor y que esa resina que pusimos llegue a los 100 grados y cure, y ya podamos tener el tablero que vemos aquí. Entonces, claro, ya sale un tablero absolutamente sólido. Con todas las propiedades. Y de este punto ya sale cortado además. Además, como es una prensa continua, el tablero sale pues en continuo, y en este punto es donde le vamos separando con 2 sierras diagonales que van cortando sincronizado con la velocidad de avance, para que al final el corte sea perfectamente perpendicular. De tal manera que a qué velocidad están saliendo tableros de aquí. 1000 milímetros por segundo. ¿Un metro por segundo? ¿Y esta especie de noria, Ángel? Pues sí, es una noria que nosotros lo llamamos volteador o enfriador. Pero no es para los trabajadores, ¿no? No. Es para los tableros. Y de lo que se trata es de que entre el punto de entrada y el punto de salida, pues dar tiempo a enfriar el tablero, y que cuando lo apilemos pues esté por debajo de 40 grados. Claro, hemos dicho que salía con cierta temperatura de la prensa. Sí. Y entonces si se apila muy caliente, lo que va a ocurrir es que esa reacción que hemos hecho con la resina, que hemos conseguido, podría ir hacia el otro lado y volviéndose a desunir. Se enfría simplemente con el aire ambiente. Temperatura ambiente, ¿no? Exactamente, porque es suficiente entre 7 y 15 minutos, dependiendo de la velocidad de la línea. El proceso que hoy hemos visto casi no para nunca. Es un proceso continuo en el que, como has visto, no hay ningún stock intermedio. Entonces cualquier parada de cualquier equipo produce una parada de toda la línea. Al final está las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Y al final es lo que buscamos con todo este tema de la industria 4.0, con mantenimiento predictivo, mantenimiento preventivo, que las paradas las podamos programar. Entonces, por eso es por lo que buscamos rendimientos muy altos, para que el tablero también sea lo más estable y lo más homogéneo posible.